Hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué podemos decir? Es aquel movimiento donde el móvil, como puedes apreciar, este es el móvil, lo que está con color verde, ¿no? El móvil escribe una recta. Esta es la línea recta que describe según su movimiento, ¿sí? Describe una recta y cumple intervalos de tiempos iguales, como puedes apreciar acá. Los tiempos son iguales, ¿no? Un segundo, iguales. Los cambios de velocidades son iguales, miren, ¿no? Son iguales. ¿Por qué se les dice cambio de velocidades son iguales? Porque de 1 metro por segundo cambia a 8 metros por segundo, ¿no? Los cambios son iguales. Si yo resto a 8 y le quito 1, 7. Estos son los que son iguales, ¿no? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, 7. La velocidad final de la velocidad inicial, 7. De esa forma, ¿sí? ¿Qué más dice? Y las distancias recorridas son, ¿qué cosa? Diferente. Claro, cada vez va aumentando de velocidad, por eso el significado, ¿no? Que el espacio que hay en 2 es mayor que el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pasamos al segundo punto. Definición de aceleración constante. Su mismo nombre lo dice, ¿no? La aceleración es constante, no se permanece igual. Dice, la aceleración de un cuerpo, o sea, de un módulo en este caso, es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento, ¿no? Observe, la dirección es igual en todo momento, no dobla, tiene que conservar esa línea recta, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Acá podemos apreciar la aceleración, ¿sí? Vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque si puedes apreciar, acá tenemos la velocidad vectorial sobre el tiempo, ¿no? Acá hay una diferencia entre los dos, diferencia de velocidad y diferencia de tiempo. ¿Y qué podemos apreciar acá? Que es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Recuerda que este es su unidad, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre esto, no? Cuando el tiempo inicial, ¿no?, se anula y el tiempo final permanece igual, ¿sí? Y este es el incremento que va a haber, o diferencia. Tipos de movimientos. Como puedes apreciar acá, hay 2 tipos de movimiento, ¿no? Recuerden que cuando, en este caso, el móvil, ¿no?, aumenta de velocidad, miren, es positivo, está aumentando de velocidad. ¿Qué se puede decir? Que es acelerado, miren. Por eso es positivo, porque aumenta de velocidad. Pero ¿qué pasa cuando en este caso el móvil disminuye su velocidad? Mire, ve, ¿qué signo es? Negativo, cuando disminuye de velocidad. Sí, hay que tener cuidado, la diferencia entre uno y el otro. Por eso te vamos a presentar en este caso las fórmulas. ¿Por qué se utiliza signo positivo y por qué con signo negativo? Justamente es por esto, ¿no? 2 casos que se dan, ¿no? Cuando aumenta y cuando disminuye de velocidad. Tú tienes que saber en qué momento vas a colocar el signo positivo o negativo. En esta fórmula, si puedes apreciar acá, vas a utilizar esta fórmula si falta la distancia, o sea, no te van a dar la distancia, solamente te van a dar los datos de acá, ¿no? La velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O sea, con esta fórmula, con estos 3 datos, ¿qué puedes hallar? La velocidad final, ¿sí? Con la segunda fórmula es para hallar de igual forma la velocidad final.
¿sí? Pero si te das cuenta, en esta fórmula ya no interviene, ¿qué cosa? El tiempo. Solamente interviene la velocidad inicial, ¿no? La aceleración y la distancia. De igual forma, positivo y negativo. Ya saben, se aumenta de velocidad o disminuye de velocidad. La fórmula 3 es para hallar ¿qué cosa? La distancia, como puedes apreciar. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar esta fórmula? Siempre y cuando te den como dato la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. No te van a dar ¿qué cosa? La velocidad final. La cuarta fórmula, de igual forma para poder hallar la distancia, ¿no? Aquí es igual a la velocidad inicial más menos la velocidad final sobre 2 todo por el tiempo. Ya sabes, si te dan como dato la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, voy a poder hallar la distancia. Y por lógica no te van a dar ¿qué cosa? La aceleración. Esta fórmula, como puedes apreciar, es para hallar la distancia, pero una distancia enésima. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado con esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que para poder hallar la distancia o el espacio enésimo es igual a la velocidad inicial más, ¿qué cosa? La aceleración sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por 2 por n. N indica el tiempo enésimo, menos 1. ¿Sí? Ten mucho cuidado con cada vez que te piden hallar la distancia enésima. ¿Cuándo vas a utilizar esta fórmula? Recomendaciones del caso. Cuando te digan, por decir, hallar el espacio o la distancia en el cuarto segundo, hallar la distancia en el quinto segundo, hallar la distancia en el octavo segundo. Es muy distinto que yo diga hallar el espacio en 3 segundos que decir 4 segundos. O sea, es distinto, no te vayas a confundir ahí. Por favor, no te confundas, ¿sí? Es distinto. Recuerden, acá tenemos un recuerdo. ¿Qué dice este recuerdo? Si te dan como dato, o sea, en tu enunciado, ¿no? Diga en tu enunciado que parte de reposo, entonces vas a colocar este dato. ¿Qué te está tratando de decir? Que la velocidad inicial es nula, es cero. Pero ojo, escribe este dato. ¿Sí? Si tú ves ese enunciado, tienes que tenerlo como dato. De igual forma sucede cuando dicen, ¿qué pasa si el auto se detiene? Si se detiene, significa que ya no va a tener velocidad. Entonces es un dato adicional, ¿no? Que se está dando. Sí, por favor, hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso he puesto acá, recuerde sí. Sí, son 2 casos. Pasamos acá a las unidades, ¿no? Como puedes apreciar en el símbolo, tenemos acá las unidades de distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. En las magnitudes, como podemos apreciar, ¿no? Esta es su representación: D de distancia, T de tiempo, velocidad inicial de rapidez inicial, ¿sí? Velocidad final, rapidez final, y A, que es módulo de la aceleración. ¿Cómo podemos apreciar? Estos son sus unidades de medida. La distancia, ¿en qué está dado? En metros, ¿no? El tiempo en segundos, la rapidez en metros por segundo, la rapidez de igual forma, ¿no? En metros por segundo, y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, por favor, tener en cuenta siempre, ¿no? Las unidades, ¿sí? Y si tú ves que las unidades no son iguales, tienes que convertir. Una vez que tú veas que tus unidades son iguales, recién puedes reemplazar en tus fórmulas, ¿sí? Recién puedes reemplazar en alguna de las fórmulas que te dan acá, según el dato que obtengas del problema, ¿sí?
Bueno, continuando con las actividades a desarrollar, vamos a empezar con el problema 3, que nos pide, en este caso, determinar luego de qué tiempo se detiene el auto, ¿no? Vamos a ir subrayando según el enunciado que tú puedes apreciar acá. Dice: un móvil que viaja con una rapidez de 60 metros por segundo. Un móvil que viaja con una rapidez de 60 metros por segundo. O sea, esta es su velocidad. Pues frena, dice, a razón constante, ¿no? Entonces vamos a seleccionar los datos. Primero dice que viaja con esta velocidad, ¿no? Es un dato que se está dando. Y la velocidad inicial de 60 metros por segundo. Y se frena a razón constante. No frena a razón constante de 10 metros por segundo cuadrado. Determina luego de qué tiempo se detiene. O sea, si se detiene, su velocidad final se va a porque se va a detener. Y queda la aceleración. O sea, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Determine luego de qué tiempo, o sea, el tiempo que va a transcurrir para que el auto se detenga, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Si ustedes analizan, ¿no? Tenemos, si usted puede graficarlo, lo pueden entender mejor. Vamos a sacar el auto. Dice que tiene su velocidad de 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Luego, ¿no? Acá tiene su aceleración, ¿no? Que es 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? 10 metros por segundo cuadrado. Pero acá, ¿qué es lo que va a pasar con ese auto? ¿No? Se va a detener, dice. O sea, su velocidad final va a ser 0. O sea, se detiene, ya no avanza más. Entonces, eso significa que ha ido disminuyendo su velocidad hasta detenerse, se ha echado freno y se ha detenido. O sea, te están pidiendo el tiempo, ¿no? El tiempo que ha tardado, ¿no? Hasta detenerse. O sea, el transcurso de todo este intervalo en el tiempo, ¿no? Necesario. Entonces, podemos aplicar la fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. Entonces, acá ocurre una interrogante, ¿no? Existen dos signos, el positivo y negativo. ¿Por qué le estoy poniendo negativo? Porque realmente disminuye su velocidad de 60
hasta detenerse, ha disminuido su velocidad. O sea, ¿qué significa? Que ha desacelerado, ¿no? Entonces, por eso es que le pongo negativo. Si acá es 60 y acá hubiese sido 80, o sea, aumentado de velocidad, entonces hubiese sido positivo, ¿no? Eso lo tiene que saber bien, por qué positivo y por qué negativo. Entonces, la velocidad final, en este caso, conocemos, tenemos la velocidad inicial, que es los 60, menos a es 10, y t es el que se desconoce en este caso. 10 te está restando, está sumando. ¿No? Es igual a los 60. Este 10 que está multiplicando pasa a dividiendo. Por lo tanto, acá me está quedando 60 entre 10. Vendría a ser 6. ¿No 6 qué? No 6 qué, está dando tiempo. 6 segundos. Entonces, de esa forma, ¿no? Hemos hallado la respuesta del problema 3. Entonces, recuerda, siempre cuando leas tu enunciado, en este caso el problema, ¿no? Anda subrayando según los datos que tú vayas entendiendo. Por ejemplo, como dicen, un móvil que viaja con una rapidez ya, con licencia, frena a razón constante, o sea, ahí está la descripción. Determina luego de qué tiempo, el tiempo. Están pidiendo tiempo, ¿no? Pasamos al problema 4. Dice móvil que efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuadriplica su rapidez en 6 segundos. Entonces tú tienes que interpretar eso. O sea, si ha cuadriplicado, ¿no? O sea, si ha partido, vamos a suponer como V, se ha cuadriplicado, o sea, 4V, o sea, cuadriplicado, 4 veces más. Entonces, un móvil que efectúa un MR1 se ha cuadriplicado, ¿no? En un tiempo de 6 segundos, vamos a ir seleccionando. Es un dato que le damos, se ha cuadriplicado. El tiempo te lo están dando. Una aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado, determine su rapidez inicial. Vamos a ir seleccionando los datos según como hemos subrayado ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice un móvil que efectúa un MR1 se ha cuadriplicado, significa que esta es la velocidad final, ¿no? Entonces la velocidad inicial, como yo no sé, es 1. Entonces la velocidad acá, la velocidad final se ha cuadriplicado, o sea, 4V, ¿no? Se ha cuadriplicado. Tiempo es 6 segundos. Ya la aceleración es 5 metros por segundo. Eso nos ocurre. Entonces, de la misma forma, podemos hacer su esquema gráfica
Entonces, vamos a imaginarnos que los móviles simplemente son tipo una esfera. Vamos a imaginar entonces, si acá es V, acá es 4, es lo que ocurre. En este transcurso de tiempo, lo ha hecho en un tiempo de 6 segundos, o sea, es 6 segundos. Tiempo, 6 segundos. Quedan 5 minutos por segundo. Bien, vemos eso. Se tiene ya en este caso que termine su rapidez inicial. Entonces, ¿qué fórmula vas a crear tú? Según los datos que tú tengas, tienes que saber identificar qué fórmula vas a crear. Tú sabes que en este tema el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay varios, pero según los datos que tú tienes que saber identificar las fórmulas. Entonces escribimos la fórmula. La misma fórmula vamos a explicar. Desde el final, inicial, A, T. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Mira que estoy aplicando acá el signo más. Recuerda que acá aplica el signo menos. Dime por qué, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas por qué puse menos? Porque acá disminuye de velocidad hasta detenerse. En cambio acá ha aumentado de velocidad, mira, de 4 se ha pasado a 4.1. O sea, ha incrementado de velocidad. Por lo tanto, cada vez que se incrementa, debe ser signo positivo. Así que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, ahora sí reemplazamos velocidad final 4, velocidad inicial A 5, T 6. Mientras sumando pasa restando. O sea, 4V menos V es igual a 30. Esto 2V es igual a 3. Está multiplicando, pasa dividiendo 30 por 3. Y esto sería 10. Pero 10 ¿qué? Metros por segundo. ¿Por qué? Porque es una velocidad. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que mientras puesta acá 10 metros por segundo. Entonces ya sabes, cuando leas tu enunciado, ¿no? Vas subrayando lo que vayas entendiendo según los datos, luego observa que sea homogéneo, luego identifica la fórmula, ¿no? La cual vas a reemplazar, ¿no? Y como puedes ver, me pide enviar acá, determina su rapidez inicial, o sea, la velocidad inicial es 1, un segundo. Esa es la velocidad inicial. Pasamos a desarrollar dice un automóvil que se desplaza con una rapidez de 18 metros por segundo frena y se detiene en 15 segundos. Vamos a ir subrayando. Un automóvil se desplaza con una rapidez de 18, o sea, velocidad, y frena y se detiene, acá es velocidad final, pues.
en un tiempo, 15 segundos. Calcular el módulo de su desaceleración, o sea, entonces vamos a seleccionar los datos según como hemos subrayado ahí. Entonces, esta es la velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 18 metros por segundo. Frena y se detiene, entonces velocidad final, segundo, no se detiene. Tiempo, 15 segundos, 15 segundos. Calcule el módulo de su desaceleración, o sea, rápido. Entonces recuerda que cada vez que disminuye de velocidad o se detiene, frena, es con signo que es negativo. Eso significa que vamos a graficar de que nos puedan plasmar igual acá. Solo que oscuro, ¿no? Entonces vamos a suponer que estos son los móviles. Son los móviles. Y te está diciendo en este caso de que tiene la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial es acá de 18 metros por segundo hacia adelante. Acá frena, ¿no? Esa es la velocidad final. O sea, va a haber una desaceleración, o sea, la flecha opuesta. Y acá va a haber un determinado tiempo. El tiempo es de 15 segundos. Entonces, aplicamos la misma fórmula y la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos A por T. Entonces, reemplazamos velocidad final 1, velocidad inicial es 18 menos A, que no desconozco, pero T sí conozco que es 15. ¿No? Eso que es 18 metros. Entonces, como está con negativo, pasa con positivo, y acá 15 es igual a 18. Esto multiplicando, pasa dividiendo, sería 18 y 15. Simplifico, tercio, 6. 3,5, por lo tanto 6 quintos, 1 punto y tanto, ¿no? Pero ¿qué cosa? ¿Qué unidad estaba? Metro por segundo, ¿vale? Pero puedes dividir ahí o entonces ten cuidado, ¿sí? Estamos subrayando los datos. Seleccionamos datos, reemplazamos en la fórmula adecuada y ten mucho cuidado cuando es positivo y cuando es negativo. Cuidado, ¿no? El siguiente, el problema 6, ¿no? Dice un móvil parte de reposo. Bien, acá se está diciendo que está partiendo de reposo. Parte de reposo. Entonces la velocidad inicial es nula. Y viajo durante 20 segundos, o sea, tiempo, 20 segundos. Tiempo. Si en ese instante tiene una rapidez de 30 metros, determine qué rapidez tenía a los 8 segundos, otro tiempo, antes, ¿no? A los 8 segundos de iniciado su recorrido. Entonces vamos a hacer el esquema para que lo puedan entender mejor. Vamos a poner acá.
Ya, no sé qué es. Un móvil parte de reposo, o sea, relación inicial. Ahí está, parte de reposo. Y viajo durante 20 segundos en ese instante. Viaja 20 segundos, o sea, todo este tiempo que ha transcurrido es de 20 segundos. 20 segundos. En ese instante tiene una rapidez, o sea, la velocidad final es de 30 metros por segundo. Determine qué rapidez, o sea, qué velocidad tenía a los 8 segundos antes, no sé, hacia el inicio, o sea, acá, o sea, cuando él se encuentra antes. Y de esta velocidad. Y acá ha transcurrido un tiempo, dice, de 8 segundos. Esta es la velocidad que te están midiendo. Entonces, ¿qué hacemos en ese tipo de problema? Siempre comienza donde hay más datos. Por ejemplo, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo el tiempo que se puede llegar a. Y te recuerda que en MRV acá la aceleración es constante, o sea, se mantiene igual. O sea, una vez que algo A, puedo reemplazar en este nuevo intervalo A. Entonces, aplicamos la misma fórmula. ¿Sí? Aplicamos la misma fórmula que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Recuerda que es positivo porque la inicial a 30 aumentaba. Entonces, la velocidad final es 30 acá. La velocidad inicial fórmula A, no se sabe. El tiempo es de 20 segundos. Entonces, desarrollando todo esto, me queda 30 es igual a 20A. Simplifico y el 2 está multiplicando, pues dividiendo, o sea, 3 medios. 3 medios de metro por segundo al cuadrado. Eso se va a olvidar. Vamos a hacerlo más grande acá. Ese se va a olvidar. Bueno, en este nuevo tramo que tengo, este nuevo intervalo que está dentro del total, A también va a ser igual acá. O sea, de vuelta puedo aplicar la misma fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Entonces, en este intervalo, mi velocidad final es la que no sé, que sube. Y mi velocidad inicial sí sé que A, que ya lo hallé de acá, que es 3 medios, por el tiempo, que es 8 segundos. Entonces, si te das cuenta, puedo simplificar, ¿no? O multiplico 3 por 8, 24 entre 2, 12, o me sacas mitad, okay, 4 por 3, 12. Entonces la velocidad es igual a 12, pero 12 ¿qué? Metros por segundo. Entonces acá ya he eliminado la velocidad, esta velocidad acá. Entonces, como puedes ver, es verdad, ¿no? Porque mira, de velocidad inicial nulo ahora aumentó a cuánto, a 12 y luego aumenta a cuánto, a 30. O sea, en 8 segundos ha tenido esta velocidad de 12 metros por segundo. Ha transcurrido más minutos, o sea, 12 minutos más ha transcurrido y ya tenía la velocidad de 30 metros por segundo. O sea, lo que te trato de decir es que la velocidad aumenta, pero la aceleración se mantiene igual, pero la velocidad está aumentando. Entonces, espero que hayas entendido. No está bien fácil, no es complicado. Y si te das cuenta, he ido trazando, ¿no? Cada uno de los enunciados, ¿no? De las frases para que puedas entender y seleccionar los datos. Luego he hecho la gráfica para que puedan entender mejor y la fórmula, ¿no? Y poder reemplazar bien. Bueno,
Este tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a seguir todavía la próxima semana desarrollando más ejercicios, ¿no? Esta es la parte 1, nada más que sí. Pueden repetir el video, ustedes saben, varias veces, cuando pregunten una duda, de vuelta, ¿no? Bueno, conmigo hasta acá terminamos, hasta la próxima semana que vamos a continuar desarrollando las actividades del libro. Gracias.